pero lo que me impactó era cómo sacaban a esos elefantes de su hábitat natural, salvaje, y el proceso que utilizaban para domarlos o domesticarlos, ¿no? Y lo que hacían era triste, muy, muy fuerte de ver, porque eran métodos de tortura, métodos de abuso sobre estos animales. Los golpeaban con palos, los ataban con garfios, los encerraban, podías ver cómo incluso a veces los encerraban y los dejaban sin comer. Muy triste de ver esto, ¿no? Ahora, ¿qué buscaban estos hombres hacer sobre los elefantes? Buscaban, porque gracias a Dios hoy en día eso ha cambiado, incluso las leyes de estos países. Este documental era de algunas décadas atrás, hoy en día se dice que ya no están así. Gracias a Dios, afortunadamente las leyes de estos países ya no permiten ese tipo de trato hacia los animales, si bien puede haber en casos muy aislados. Pero lo que buscaban con estos métodos agresivos es distorsionar la identidad del elefante, cambiar la identidad del animal. Lo que buscan es eso, ¿no? Es que el animal se convierta o se someta a la voluntad de sus amos. Y si tú ves, los elefantes, unos bicharracos terribles, gigantescos, y tú ves a los dueños, los nuevos amos, son una cosita muy pequeñita al lado de ellos. Pero lo que hicieron es doblegar su identidad. Y esto me hizo pensar, mientras veía el documental, me hizo pensar en cuántas veces nosotros a veces estamos así. Y no hablo quizás de golpes físicos, evidentemente, no hablo de situaciones de abuso agresivas a ese nivel, como la que ejercían sobre esos animales, pero sí que hablo de golpes o heridas que a veces vamos cargando en nuestra vida, que dejan cicatrices, dejan marcas y sobre todo nos tocan en nuestra identidad. De alguna forma dejan heridas y huellas en nuestro ser. Palabras que nos dañan, palabras que a lo mejor te han dicho de pequeño, marcas que han dejado en tu vida, quizás en tu núcleo familiar o amigos, compañeros de trabajo, en las circunstancias que sea, palabras que dañan, que hacen daño, ¿no? Y quiero hablarte un poco de esto, de la identidad, porque según cómo tú te veas a ti mismo, según cómo sea tu autopercepción o tu identidad, así va a ser tu comportamiento. A lo largo de nuestra vida, normalmente tratamos a los demás de la forma que habitualmente nos vemos a nosotros mismos. Por eso te hablaba de los elefantes y su identidad distorsionada, un comportamiento ya de esclavo, ¿no? Los elefantes, sometidos a sus amos. Y la pregunta de hoy con la que quiero comenzar es esta: ¿dónde uno puede encontrar una verdadera identidad que no esté distorsionada? ¿Dónde podemos encontrar eso? Y hoy quiero que veamos un pasaje que está en Juan capítulo 4, que de hecho lo tocó José en el mensaje del domingo pasado, así que mejor porque lo tenemos algo más fresco. Vamos ahí a Juan capítulo 4, vamos a leer unos cuantos versículos, empezando por el primero, que es el encuentro, y lo compartió algo, aunque no fue el tema central del mensaje del domingo pasado. Sí que José compartió sobre esto, sobre el encuentro de Jesús y ¿quién? La mujer samaritana. Vamos ahí, porque tiene mucho que ver con esto que hablamos acerca de la identidad, del propósito. Mira, vamos a leer a partir mejor del versículo 3. Juan capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Y le era qué? Le era necesario, no era para ahorrar, para cortar camino, para evitar, para tomar un atajo, no, era necesario. Quiere decir que había un plan con pasar por ahí, por Samaria. Había un plan que ya vamos a ver cuál es. La mujer, dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Quédate con eso porque tiene que ver con hoy también. Junto a la heredad de Jacob, un pozo que había, que se le llamaba así, el pozo de Jacob, que Jacob había dado a su hijo José. Versículo 6, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿se acuerdan de esa canción? Pues dice que Jesús se sentó así junto al pozo. Dice que era como la hora sexta, era la tarde, pegaba bien duro el sol seguramente. Estaba Jesús cansado. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarlo, ¿no? Esta mujer no entiende de lo que Jesús le está hablando, piensa que se refiere, están en un pozo de agua y que se refiere al agua de ese momento del pozo, agua física, ¿no? Tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Jesús estaba hablando de otro tipo de agua, amén. Entonces, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Me imagino a la mujer sorprendida frente a lo que Jesús le estaba diciendo, ¿no? Le estaba adivinando su vida. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Hombre, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en el Padre en espíritu y en verdad. Aquí parece un trabalengua esto, pues así. Dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo ahí se revela y le dice: yo soy. Tú esperas al Cristo, al Mesías. Yo soy el que habla ahora aquí contigo. Y dice el 27, para terminar un poco el relato, ya leerlo todo de una sola tacada. En esto vinieron los discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Me encanta esta escena. La mujer deja su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, a Jesús. 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, me encanta cómo cierra esto, muchos de los samaritanos, y aquí se ve el propósito, el por qué era necesario que Jesús pasara. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos te hemos oído y sabemos verdaderamente que es el Salvador del mundo, el Cristo. Me encanta esta historia, es una de mis historias o encuentros de Jesús, de mis favoritos, porque cuando una persona se encuentra con Jesús nunca sigue igual, siempre es transformada en algún punto. Y aquí vemos una transformación radical, un cambio, por así decirlo, y el tema de hoy tiene que ver con la identidad. Pero ahora un poquito el contexto, aunque José esto ya lo compartió el domingo pasado, ya habló un poco sobre el contexto, pero yo quiero encararlo por otro lado. El lugar donde estaban, ¿cuál era? En Samaria, ¿no? Cerca de Sicar, en el pozo de ¿quién? El pozo de Jacob. Y ese era un lugar histórico que estaba conectado con los patriarcas y evidentemente con Jacob, que se lo había dado a su hijo José. ¿Te acuerdas la historia de José, de las túnicas? Pero ¿te acuerdas la historia de Jacob, su papá? Jacob había nacido
con un hermano. Habían nacido pues gemelos, Jacob y Esaú. ¿Quién conoce esa historia? No voy a entrar ahí porque la mayoría a lo mejor la conocemos o hemos escuchado hablar de ella. Jacob durante toda su vida es conocido, entre otras cosas, porque tuvo que pelear, tuvo que luchar por conseguir la bendición de Dios, tuvo que luchar por la herencia. Ya nada más salir del vientre de su madre, salió agarrado, dice, al pie de Esaú, de su hermano, Esaú, que era el mayor porque nació por unos minutos primero, y Jacob era el segundo, pero Jacob, después de una serie de acontecimientos, acaba convirtiéndose pues en el heredero de la promesa, porque su hermano Esaú no valoró y rechazó lo que le había sido dado a él. En definitiva, Jacob a lo largo de su vida, no solo ahí, sino luego también, incluso va a llegar a pelear con Dios, dice la Biblia, en Peniel. Llega a pelear con Dios para conseguir, mira, no te voy a dejar, yo no te dejo hasta que me bendigas. Y a veces cuando escuchamos hablar de herencias, yo no sé si tú alguna vez has heredado algo, pero habitualmente heredamos cuando ¿qué? Cuando pues se mueren nuestros padres, y es algo por lo que tú no tienes que normalmente luchar, es algo que tú heredas, te llega a ti. Pero en este caso Jacob aprendió que las herencias, hay ciertas herencias que también hay que lucharlas, hay que pelear para ganarlas. Y por eso estaban ahí, en el pozo de Jacob, donde sucede todo esto. Jesús pasó necesariamente por Samaria porque Jesús también tenía una herencia que recuperar. Y por eso tiene que pasar por Samaria. Hay una herencia que es una mujer. Nuestra protagonista de hoy, que es esta mujer perdida, esta mujer rechazada por ser en primer lugar mujer. Porque en ese tiempo ser mujer, si uno se queja hoy en día con ciertas cosas, pues no te quiero contar lo que era en tiempos de Jesús ser mujer. Estabas completamente apartada de las conversaciones que tienen que ver con Dios, teológicas. Una mujer, no sé, y mucho menos hablar con un desconocido, y mucho menos siendo samaritana, hablar con un judío, porque sabéis que los judíos y los samaritanos en ese tiempo no se llevaban nada bien. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran como una especie de mezcla, eran judíos, pero se habían mezclado con otras culturas, habían mezclado incluso sus dioses, tenían su propio templo. Es decir, para los judíos de verdad, los samaritanos eran como judíos de segunda categoría, porque se habían mezclado culturalmente. Entonces, esta samaritana podía también ser rechazada en ese sentido, ¿no? Era mujer y sobre todo, y lo más importante también aquí que se deja entrever, que es una mujer con una identidad rota, con un pasado roto, con un alma herida. Una mujer que había tenido ya 5 maridos y en ese momento vivía con otro hombre que ni siquiera era su marido. El texto no lo deja del todo claro, pero uno puede deducir que era una mujer con un pasado complicado, emocionalmente, amorosamente, una mujer con un pasado, incluso alguien puede decir, pues muy disperso o alegre por ser suaves, ¿no? Entonces, esta mujer podía sentirse rechazada también por eso, siendo mujer, siendo samaritana y habiendo estado con tantos hombres, a saber cuál fue su pasado real. Sin duda era una mujer con una identidad rota, marcada por la vida, con un aparente desorden en su vida emocional, familiar e incluso probablemente sexual. Y también una mujer con cierta confusión teológica. Toda la conversación que tiene con Jesús va de una aparente confusión que ella tiene, ¿no? Sobre quién es Jesús en primer lugar, quién le está hablando, qué es esa agua de vida. Nosotros tenemos nuestro propio templo, sí, pero Jesús le dice, bueno, pero ahora el Padre está buscando verdaderos adoradores. Y vivimos en una época donde también la sociedad está confundida a nivel religioso. Hoy en día, alguien dijo una vez como que estamos en la época donde la gente perdió la fe. Yo no estoy de acuerdo con eso. La gente sigue teniendo fe. De hecho, más fe que nunca. El asunto es que la gente pone su fe en el pozo equivocado. Y la gente busca saciar su sed, porque sed espiritual tenemos todos,
El porcentaje de ateos reales en la sociedad es ínfimo, es mínimo la cantidad de personas que niegan completamente la existencia de Dios. Hay muchos más, hay un porcentaje mayor que son agnósticos. ¿Alguien sabe lo que son agnósticos? Es gente que dice, bueno, algo habrá. Yo sí que creo que algo hay una inteligencia superior, algo hay, pero tampoco me preocupo mucho por eso ni me va la vida en ello. Como que pasan del tema, ¿no? Que no se preocupan. Esos son los agnósticos y esos sí que son. Pero la gente sigue teniendo fe, pero sigue saciando su fe en las fuentes equivocadas. Que si las cartas, que si las brujas, que si esto, que si el yoga, que si el tarot, que si no sé qué, no sé cuánto. Hay muchas fuentes donde la gente va a intentar llenar su sed y su vacío. Es así, vivimos en esos tiempos. Ahora, esta mujer tenía una sed que era verdadera, era auténtica. Esta mujer tenía sed espiritual y la manifiesta delante de Jesús. Y Jesús ahora viene a recoger su herencia. Ahora le toca a él venir a recoger su herencia, que es esta mujer, y sigue siendo a día de hoy igual. La herencia de Jesús siguen siendo los rotos, los marginados, los despreciados, los rechazados, aquellos que sienten que son menos que otros, con problemas quizás heridas, problemas de identidad. En definitiva, la herencia de Jesús eres tú y soy yo. Por eso estamos hoy aquí, somos su herencia, amén. Así que eso es lo primero que quiero que te pueda quedar y grabarse a fuego en tu corazón. Y la pregunta que hoy yo me hacía, que puede sonar un poco como filosófica, como muy elevada, pero no sé si alguna vez realmente te lo has preguntado a ti mismo. A veces no tenemos tiempo para plantearnos esas dudas existenciales, pero ¿alguna vez te preguntaste quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? O sea, ¿qué es lo que define lo que soy? ¿Qué es lo que me define? Si yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? Normalmente lo primero que hacemos es decir, bueno, pues yo soy carpintero, o yo soy carnicero, o yo cuido personas ancianas, o nos definimos según nuestro trabajo, según lo que hacemos. Ahora, muchos van buscando su identidad en el trabajo, porque de alguna u otra manera nos han enseñado, o al menos yo crecí en una cultura, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí también, en donde se te dice que el trabajo es importante, es un valor importante, y es verdad que es así, amén a eso, yo también lo sigo creyendo, pero a veces le damos un valor tan fuerte al trabajo y nos identificamos tanto con el trabajo que hacemos, que yo me pregunto, ¿qué pasaría si a ti te despiden mañana? ¿Qué pasaría si a ti te dicen, pues a partir de mañana ya no trabajas más? ¿De qué manera eso afectaría a tu identidad, cómo tú te ves a ti mismo, a tu autovaloración? ¿De qué manera eso te pegaría a ti si alguien te dijera, a partir de ahora dejas de hacer lo que estabas haciendo? ¿Qué sucede cuando una persona se jubila? Yo he visto personas mayores entrar en verdaderas crisis existenciales cuando se van a jubilar, cuando se quedan sin su trabajo, porque era lo que hacían toda su vida, era lo que les sustentaba, pero también su identidad estaba apegada a eso que hacían. Y yo he visto cómo personas son heridas cuando dejan sus trabajos, o porque lo pierden o porque se jubilan, porque su identidad estaba basada en el trabajo. Otros basan su identidad en la apariencia, en la belleza física, y viven obsesionados con eso, ¿no? Pero dice Proverbios 31:30 que la gracia y la belleza son engañosas. Amén. La belleza se va perdiendo con el paso de los años. Las cosas se van cayendo, la gravedad, todo se va perdiendo. Por eso la belleza es engañosa. Pero mira, el tema de hoy es la identidad de hijo. Porque nuestras prioridades, te lo decía al principio, nuestras prioridades están determinadas por lo que creemos de nosotros mismos, por cómo nos vemos o cómo queremos llegar a ser. Nuestra autoimagen programa lo que hacemos o dejamos de hacer. Más resumido y más facilito, más sencillito, Maxi. Así como tú te ves, así te comportas habitualmente, ¿vale? Y por eso yo quiero en esta mañana que rompamos 3 premisas o 3 mentiras que probablemente en mayor o menor medida están arraigadas en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones,
Y la primera premisa incorrecta, son 3. La primera es, soy por lo que hago. Mi identidad está puesta en lo que yo hago. Esa es una premisa que hay que destruir, hay que romper, porque no somos solo eso. Yo puedo hacer algo perfecto, circunstancialmente estoy sirviendo en esta área de la iglesia, circunstancialmente estoy trabajando en este trabajo, en tal otro, pero yo no soy eso. Mi identidad no está ligada solo a eso, yo soy mucho más que lo que hago. ¿Alguien me entiende? No sé si estoy demasiado filósofo hoy y a lo mejor estoy muy complicado, pero yo quiero que tú puedas mirarte a ti mismo hoy en esta mañana y decir, yo no soy solo lo que hago, yo soy mucho más que eso. Por eso te decía antes, hay personas que se identifican con su trabajo y cuando lo pierden o cuando lo dejan, entran en crisis. Mira, acerca de esto, porque a veces pensamos que es solo del trabajo, pero te aseguro que en el ámbito cristiano, en el contexto de la iglesia, en ocasiones puede suceder lo mismo. Hay personas que creen que son más bendecidas por Dios según el rol o el trabajo que estén desarrollando o cumpliendo en una congregación, en la iglesia, en el reino de Dios, ¿no? Mira, Jesús fue muy duro con las personas que hacen cosas buenas pero con malas intenciones o con intenciones ocultas. Mira lo que dice Mateo 7, 22. Ahí le doy tiempo para que me lo busquen, ahí atrás. Ahí. Vale. Mateo 7, 22 dice, palabras de Jesús, yo las tengo en rojo porque me gusta cuando habla Jesús tenerlo en rojo. Hay Biblias que vienen así, no vienen las palabras de Jesús en rojo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero si hicieron milagros, si estaban sirviendo a Dios, estaban trabajando para Dios, ¿cómo que son hacedores de maldad? Porque estaban haciendo las cosas correctas, pero seguramente con un corazón incorrecto, con una intención oculta, con una intención que iba más allá que solo bendecir, que solo obrar para el reino. Por eso su motivación no era correcta. ¿Por qué? Porque el hacer debe estar fundamentado en el ser. De hecho, ¿cómo se define Dios a sí mismo? ¿Cómo se define habitualmente, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se presenta delante de los patriarcas, delante de Abraham, delante de Isaac? ¿Cómo se define él a sí mismo? ¿Cómo se presenta? Dice, ¿yo qué? Yo soy. No dice yo hago, yo soy el creador, yo soy el sanador. Habitualmente los hombres le han puesto a Dios ese tipo de calificativos. Proveedor, sanador, y eso está perfecto, pero Dios a sí mismo se define por lo que es. Dice, yo soy. Todo lo que Él hace está derivado de su ser. Por eso un poco como para reflexionar nosotros, o quizás es una pregunta para ti, para mí hoy, quizás para el grupo pequeño también podría valer, es si hoy tuvieras que dejar de hacer lo que haces, sea en el ámbito que sea allá afuera, sea en tu trabajo secular, o sea en la iglesia, sea tu rol en el ministerio, quizás como líder de grupo pequeño, o en la alabanza, o el rol que sea. Si tú tuvieras que de repente dejar de hacer eso, ¿cómo afectaría eso a tu autovaloración? ¿Eres de los que reclama o esperas que se te llame por un título porque te sientes más importante? Hay mucha gente así, que necesita ese reconocimiento, ese título para sentirse validado. Cuidado con eso. Entonces, eso es un poco como pregunta para ti, para mí, para pensar, para reflexionar. Entonces, primera premisa a destruir, soy por lo que tengo. Tachado, soy por lo que hago. La segunda premisa a destruir es esa, de soy por lo que tengo. ¿Qué tiene que ver con eso? Soy por lo que tengo en mi cartera, soy por lo que tengo en mi cuenta corriente, soy por el coche que tengo, por el piso que tengo. Personas que basan su identidad en lo que tienen, en lo material. Y vivimos en una sociedad profundamente materialista. Lo ha sido siempre, ¿no? Ahora, el problema no es tener, es la obsesión por correr de forma alocada, por poseer cosas. Y no solo cosas, poseer también personas. Es esa obsesión, esa desigualdad que a veces ocurre por ese hambre desmedido de tener para ser.
Si yo tengo esto, entonces voy a ser más reconocido, más admirado. Entonces, muchos crecimos con ese tipo de premisas en nuestra mente a nivel, quizás, yo no sé cómo sería tu familia, no sé, no conozco, hay muchos que son nuevos para mí, no conozco la familia de cada uno, de dónde tú vienes, pero a nivel social sí que se nos dice como que, bueno, si tienes una casa mejor, vas a ser más feliz. Si tienes un piso en propiedad, vas a ser más feliz. Si tienes un mejor sueldo, vas a estar mejor y te va a hacer la vida más fácil y vas a ser feliz. Si tienes un coche tal o de X marca, vas a tener una valoración mejor a nivel social. Codicia, falta de identidad, que hace que cuando alcancemos eso, la codicia, la falta de identidad, hace que cuando obtienes eso que tú piensas que te va a validar, que te va a hacer sentir feliz, sigues sintiéndote vacío. Alcanzas eso y sigues sintiéndote vacío porque no fuimos diseñados por Dios para llenar nuestra alma con cosas materiales. Amén. ¿Hay alguien aquí que crea eso en esta mañana? Entonces, el mensaje a eliminar es eso, ¿no? Es lo que tengo determina quién soy. No. Le hacemos la cruz a esa premisa. Yo no soy solo lo que tengo. Mira, una vez hablando a unos domingos atrás, el pastor Marcos recordaba una frase del Puma, el Puma José Luis Rodríguez. ¿Quién sabe quién es el Puma? Un cantante ya mayor, ya está muy mayor. Creo que es venezolano, ¿no? Venezolano también. Y el Puma dijo una frase hace muchos años atrás. Él se convirtió al evangelio. Él hoy en día es cristiano evangélico. Y decía una frase muy interesante en una entrevista. Dijo acerca de lo que nos llevamos a la otra vida. Dijo algo así como: ¿tú alguna vez has visto un coche fúnebre con el camión de la mudanza detrás? Y se quedó la gente pues pensando, ¿no?, en esto, porque no nos llevamos nada a la otra vida, nada material. ¿Sabes qué sí nos llevamos a la otra vida? Gente, personas. Podemos llevarnos a la otra vida personas. Cuando tú le hablas de Dios a personas y se entregan a Cristo, esas son personas que un día te vas a encontrar con ellas también en los cielos. Amén. Así que no te vas a llevar nada, olvídate del coche, olvídate del piso, olvídate de la ropa de marca, olvídate de todo eso, porque no vas a llevarte nada de eso. Sí te vas a llevar gente. Entonces, ¿dónde estás invirtiendo tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus talentos, tus fuerzas físicas? ¿Dónde realmente las estás invirtiendo? No te llevas nada. Entonces, para reflexionar, ¿no? ¿Qué pasaría si Jesús nos dijera lo mismo que le dijo al joven rico, que luego pues lo rechazó, se volvió para atrás? ¿Qué pasaría si Jesús te propone algo similar, o me propone a mí, a cada uno de nosotros, algo similar a lo del joven rico? Entonces, soy lo que tengo tachado. Soy lo que hago tachado. Tercera premisa: soy lo que parezco. Soy lo que parezco. Este tiene que ver con la apariencia. Aquellos que viven obsesionados. No digo que esté mal estar guapo. No digo que esté mal cuidarse. Al contrario, yo creo que es necesario incluso eso. Es necesario cuidarse. De hecho, mira, te voy a dar un testimonio personal. Hace unos meses atrás, quizás a final de año, me di cuenta que estaba un poquito pasado de kilos. Un poquito bastante pasado de kilos. Y digo, Maxi, esto no está bien. Hay que empezar a cuidarse un poco, hay que empezar a hacer ejercicio, esto no va. ¿Sabes por qué? Porque entendí acerca de la mayordomía, quizás fue un poco más profundo, en la mayordomía de nuestra vida a nivel integral. Cuando Dios viene a tu vida, la cambia por completo, toda. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando Jesús viene a transformar tu vida, no transforma solo el espíritu. No viene solo para transformar tus almas y sanar tus emociones, sanar tu herida. Viene también a transformarlo todo. Y te recuerdo, somos espíritu, alma y cuerpo. Y eso me llevó a mí a replantearme. Quizás no estaba cuidando suficientemente bien una de las partes de mi vida. Bueno, empecé a hacer ejercicio un poquito más, empecé a cuidarme un poco, no demasiado, pero sí un poquito. Y bueno, estamos en proceso. Por eso quiero hablarte, yo creo en eso, en la mayordomía de nuestra vida de forma integral. Creo en eso, intento vivirlo en la medida de mis posibilidades.
Pero yo me refiero a cuando soy lo que parezco, a aquellas personas que viven obsesionadas con aparentar algo que no son, que es muy diferente. Una cosa es cuidar tu cuerpo, una cosa es cuidar tu vida y otra es querer aparentar algo que tú no eres. En esta época de las cirugías plásticas, de la imagen, no estoy diciendo que las cirugías plásticas estén mal, en absoluto. Me refiero a la obsesión, me refiero cuando eso se convierte en algo que va más allá. La gente que quiere lucir de determinada forma y entra en esa cultura, en este tiempo de Instagram, de TikTok, de redes sociales, entra en esa dinámica un poco peligrosa de la cultura de la apariencia, de la simulación. ¿Por qué te piensas que existen la ropa falsa de marca supuestamente? Para aparentar, para aquellos que buscan aparentar algo que en realidad no tienen. Ahora, te repito otra vez, palabras de Dios, ¿cómo se definía? ¿Cómo se definía Jesús a sí mismo? Yo soy el que soy, no soy el que parezco, no, yo soy genuino, soy quien muestro que soy. Por eso, otra vez, Jesús era muy duro con las personas que estaban obsesionadas con aparentar lo que no eran. De hecho, Jesús fue muy duro con los fariseos, por ejemplo, que ellos intentaban mostrar por fuera una vida de piedad, una vida religiosa, compungida, pero por dentro estaban putrefactos, estaban podridos. Le dice en Mateo 23, 27, les llega a decir, y son palabras muy conocidas, dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que les gustaba sentarse en las zonas de adelante para que todo el mundo los viera, para que todo el mundo los aplauda. Ay de vosotros, escribas, fariseos, y usa una palabra que define a este tipo de personas, que es hipócritas. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Se ven bien, parece que son gente de mucha piedad, parece gente que me sirve, que me honra. Pero dice, por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Duro, durito. Menos mal que no había Instagram en tiempo de Jesús, porque más de uno estaríamos ofendiditos. Ahora, me encanta pensar en esto, ¿no? En un hombre como David, que a pesar de que aparentemente parecía ser uno más del montón, cuidando sus ovejitas, el menor de sus hermanos, a pesar de que la Biblia lo define físicamente, decía que era guapo, era rubio y tal, pero él dice que nunca se identificó con eso, porque él sabía quién era y no priorizó su apariencia. Por eso, para pensar sobre esto, para pensar cada uno de nosotros, ¿estás contento con lo que tú ves al espejo cuando te ves? Con la imagen que te devuelve. ¿Estás contento? ¿Puedes tener contentamiento? No digo que cada uno puede mejorar siempre con lo que uno ve de sí mismo. Podemos mejorar, podemos trabajar en eso, perfecto. Pero eres de los que quizás están buscando esa autovalidación, eres de esas personas que están obsesionadas por el qué dirán. Cuidado con eso, cuidadito con eso. Entonces, esa es la tercer premisa que hay que destruir. ¿Soy lo que parezco? No soy lo que parezco, soy mucho más que lo que tú ves aquí. Soy mucho más que esta máquina biológica que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Soy mucho más que eso. Y quiero decirte cuál es la verdad que sí nos define. Y la verdad que sí nos define está en Hechos, capítulo 17, versículo 28. Me gustaría que este versículo pudiera quedar ahí, porque me encanta. Y es lo que define verdaderamente lo que somos y cuál es nuestra verdadera identidad. Dice, porque en Él vivimos, nos movemos, no sé si es la misma versión, sí. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Identidad, somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque ¿qué? Linaje suyo somos. Herencia. ¿Por qué te hablé de herencia al principio también? Linaje, familia. Me habla de ser hijo, de ser parte de una familia. Linaje suyo somos. Somos parte de la familia de Dios. Es así, nuestra identidad se define
por lo que Él dice que somos, no por lo que dice mi familia, por más que me quieran mucho, no por lo que dicen mis colegas, no por lo que dicen mis amigos. Mi identidad está definida por lo que dice ahí, lo que Dios dice que yo verdaderamente soy. Y eso tiene que ver con una identidad de hijo. Por eso yo quiero que en esta mañana podamos pensar en esto. ¿Tengo de verdad una identidad de hijo o tengo una identidad de huérfano? Porque un verdadero hijo sabe descansar. El hijo sabe descansar. El huérfano habitualmente cree que tiene que hacer todo por sí mismo, tiene que ganarse todo por sus propios medios. Ahora, esto no quiere decir que un verdadero hijo sea perezoso, sea holgazán o esté inactivo, sino que lo que hace, lo hace descansando en el Padre. Y otra vez vuelvo al ejemplo de David. David dijo así, mira, en el Salmo 62 dijo, en Dios solamente está acallada mi alma. Es una forma de decir, una metáfora, como decir, solo en Dios encuentro paz para mi alma. En Dios estoy tranquilo, estoy seguro. Dice, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, llega a decir. Y si ves más salmos de David, que son la gran mayoría, siempre David utiliza este tipo de metáforas acerca de Dios. Es mi refugio, es mi castillo fuerte, en Él estoy seguro, estoy confiado, estoy tranquilo. David era una persona que tenía un corazón que se sabía hijo, sabía que tenía un padre. El ejemplo máximo, evidentemente, de una persona que descansa en su padre es Jesús mismo. Jesús mismo que a lo largo de su ministerio terrenal, que solo fueron 3 añitos más o menos, no fue mucho más, pero Él en esos 3 años que fueron súper intensos, también Él buscaba sus momentos de descansar, sus momentos donde Él se apartaba de las multitudes y se ponía a hablar con Dios. Esos momentos de intimidad con su Padre, ahí es donde Él recargaba las pilas, recargaba las energías, se llenaba de fuerza y de paz, y luego desde allí ministraba a las personas, a sus discípulos, a las multitudes. Entonces, para pensar también sobre esto, ¿soy una persona que se estresa con facilidad? ¿Soy una persona que sabe descansar en Dios? ¿O ando por ahí estresado cuando las cosas se me salen de control? ¿O soy como esas personas que necesitan tener todo bajo control y cuando no sé muy bien dónde está mi hijo o por qué mi esposo se tardó 5 minutos, ya me empiezo a estresar y empiezo a volverme loco? Entonces, piensa tú en eso y que puedas también pensar en la necesidad de empezar a descansar, de tener esa mentalidad de hijo. Un hijo sabe descansar, un hijo se sabe cuidado. 1 Samuel 13, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero ahí encontramos lo contrario, un huérfano, un espíritu de huérfano funcional, que en este caso es el rey Saúl. ¿Sabes que el rey Saúl había sido ungido rey, fue el primer rey de Israel? Pero poco a poco, paulatinamente, fue perdiendo el favor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tenía espíritu de huérfano. Dice, en una ocasión, cuando estaban por atacar a unos enemigos, a un poblado enemigo, Samuel, que era el rey, se empieza a desesperar porque antes de atacar ellos tenían que hacer un sacrificio. Y el encargado de hacer el sacrificio era el profeta normalmente. Profeta en este caso Samuel. Y Saúl miraba el reloj y dice, Samuel no viene. Y pasa un día, y pasan 2, y no podemos hacer el sacrificio, no podemos atacar porque Samuel no viene. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Quiso resolver por su cuenta y dice, pues lo hago yo. ¿Qué pasará? No pasará nada, lo hago yo. Y hizo él el sacrificio. Cuando Samuel llega, tiene un enfado brutal, tremendo. Y esa escena, junto a otras que vienen después, se convierten en el declive de Saúl. Saúl empieza a perder el favor de Dios. ¿Por qué? Porque no supo esperar, porque no supo descansar, porque pensaba que estaba descuidado por Dios, descuidado por Samuel. Y mucha gente opera de esa forma, intenta resolver en su vida las cosas a su manera y no a la manera que Dios de verdad quiere. Y a veces por impaciencia cometemos errores. Luego nos arrepentimos, en ocasiones a veces ya es tarde, ya metimos la pata hasta el fondo. Luego ya por más que te arrepientas, el daño está hecho y es complicado, ¿no? Pero un verdadero hijo se sabe cuidado. Mira, me encanta este Salmo 91 que dice, el que habita
a la sombra del Altísimo, el que habita bajo el cuidado de Dios, ¿qué cosa? Ese lo conocéis, es conocido ese, morará bajo la sombra o bajo la protección del Todopoderoso, según la versión que tú leas, ¿no? Eso quiere decir habitar. Habitar tiene que ver con permanecer, con permanencia. Cuando vivimos en un lugar que conocemos, nos sentimos a gusto, ¿no? Nos sentimos cómodos, podemos mostrarnos tal cual somos, nos sentimos como en casa. Eso es habitar, eso es habitar bajo el cuidado de Dios. Permanencia. ¿Eres de esos que confían en Dios, en que Él está al cuidado de tus bienes, al cuidado de tu familia, al cuidado de tus hijos? O como decía antes, eres de los que entran en ansiedad a la mínima, que pierden un poco el control de la situación. ¿Tienes celos de alguna persona que a lo mejor Dios está prosperando y tú dices, Señor, estoy orando por el piso, estoy orando por mi trabajo, y ahora de repente mi hermano que lleva mucho menos que yo, de repente ahora consigue ese trabajo? ¿Eres de esas personas que tienen celo o eres de los que se alegran? Porque somos parte de la familia de Dios. Un verdadero hijo se alegra por los logros de los que tiene al lado. Amén. Que podamos tener ese corazón de gente que se alegra, que es agradecida, incluso cuando a otro le va bien y a ti a lo mejor no tanto, o te toca esperar un poquito más. Que podamos tener ese corazón de gratitud. ¿Por qué? Ya voy terminando con esto. Porque somos parte de una familia. Linaje suyo somos. Somos parte de la familia de la fe. Esto no es solamente una reunión de personas que comparten una misma religión. Eso no es eso, la iglesia no es eso. Y lo dijo José al principio. Somos discípulos, somos familias, nos ayudamos los unos a los otros, oramos los unos por los otros. Eso es una familia. No tenemos miedo de abrir nuestro corazón porque sabemos que vamos a ser cuidados, que soy cuidado en mi grupo pequeño, soy bendecido en mi grupo. Me alegro por la promoción de mis hermanos. No hay lugar para los celos en una familia de fe. No estamos compitiendo por quién hace esto o quién hace lo otro. No competimos por roles. No competimos por quién sirve más o quién sirve menos. Cuando tienes mentalidad de hijo, tú sabes que está el padre al cuidado de la casa. Amén. Y eso te da seguridad y no necesitas competir. Tú sabes cuál es tu sitio, tú sabes en qué eres bueno, cuál es tu lugar, en qué puedes ser fiel a Dios y cómo puedes servir a los demás. Y quiero terminar volviendo al principio, porque di un rodeo grande, pero quiero terminar volviendo a la mujer samaritana. Otra vez, para cerrar con esto. Jesús busca cambiar tu identidad. Y tu identidad es hijo, adorador y discípulo. Tú eres hijo, eres adorador y eres discípulo. Y esta es la clave, que nos transformamos en aquello que adoramos. Todos nos transformamos en aquello que adoramos. Cuando Jesús te transforma, te conviertes en un discípulo y en un mensajero. Esto es exactamente lo que sucedió al final de esta historia con esta mujer samaritana de la que hablábamos al principio. Una mujer rechazada, rota, herida, marginada. Una mujer que de repente da un vuelco porque su identidad es restaurada con ese encuentro, esa conversación con Jesús. ¿Qué sucedió en esta mujer? Mira, pasó de estar temerosa a estar valiente, a convertirse en una mujer valiente. Una mujer que solo iba al pozo, de ahí salió corriendo anunciando a todos lo que Jesús había hecho con ella. Es decir, una identidad restaurada. Amén. Todos los que estamos aquí estamos en ese proceso de restauración, pero sin duda todos hemos tenido un encuentro con Jesús. Y si nunca lo has tenido, yo te animo que hoy lo tengas. Que le digas, sí Jesús, yo quiero tener un encuentro personal contigo que me transforme, que me sane, que me restaure, que me dé una nueva identidad. Que diga, es un tiempo nuevo. Esta mujer pasó de estar rechazada a convertirse en una misionera, en una evangelista. Esta fue la primera evangelista de Samaria. Alguien por el que probablemente nadie daría un duro. Yo, personalmente, si yo viera a esta mujer, yo no daría un duro por ella.
Yo, Maxi, dentro de mi carnalidad probablemente diría, esta mujer no califica para ser misionera, no califica para evangelizar, no califica para hablar de otros del Señor. Sin embargo, esta mujer se convirtió en una evangelista en potencia. Pasó de estar sedienta a saciada. Dice, yo tengo sed, y fue llenada con una sed mucho más grande e increíble que el agua física. Una mujer centrada en su vergüenza pasó a estar centrada en la misión de anunciar a Jesús. Porque tu vida, y esto va conectado con lo que me gustó que dijo José al principio, antes del mensaje, tu vida no está centrada solo en venir a beber agua aquí. Esta iglesia, tu grupo pequeño, tu casa y tu familia es el pozo de Jacob. Es el lugar donde muchos van a venir a beber agua. Amén. Tú puedes declarar eso sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu familia. Mi grupo pequeño es el pozo de Jacob. Esta iglesia es el pozo de Jacob. Pero la cosa no termina ahí. Todos venimos domingo tras domingo, venimos a beber del agua que se nos proporciona, se nos dispensa. Y eso está bien. Pero el asunto no termina ahí. José lo recordaba antes. También somos llamados a, como hizo esta mujer, a soltar el cántaro e ir a por mi herencia. ¿Quién es mi herencia, Maxi? Mi herencia son mis hijos. Mi herencia son mis compañeros de trabajo, mi familia. Mi herencia son mis colegas, mis compañeros de instituto. Esa es mi herencia. Esta mujer provocó un avivamiento en Samaria. ¿Cuántos quieren un avivamiento en Orense aquí? Amén. Pues Dios te necesita. Dios nos quiere a cada uno de nosotros dispuestos no solo a beber de Dios, sino también a estar dispuestos a soltar el cántaro e ir a hablarles de Él a otros. Invitar personas, no solo a la iglesia, a tu casa, a tu grupo pequeño, abrir tu vida. Porque esta mujer rota, marginada, herida, no era perfecta, pero Dios no se sirve de los que son perfectos. No esperes a ser perfecta para servir a Dios. No esperes a ser perfecto para que Dios te use. Nos podemos esperar a eso. La herencia son las personas. Grábate a fuego eso hoy en esta mañana. Nuestra familia, los vecinos, amigos, la ciudad de Orense. Orense es nuestra herencia como iglesia también. Amén. Y quiero decirte hoy que yo os decía antes, yo no sé cuál es tu familia, yo no sé de qué familia vienes, cuál es tu pasado. No sé si vienes de haber vivido en una familia donde a lo mejor eran habituales las broncas, a lo mejor eran habituales incluso abusos, a lo mejor eran habituales los malos modos. Yo no sé qué tipo de semilla tu familia o tus amigos han sembrado en ti, si han sido buenas o han sido malas. Pero yo quiero decirte algo, porque hace unos días hablaba con una persona acerca de esto, una persona que en el grupo pequeño tenemos gente que viene de familias completamente destruidas, vienen al Señor, son transformadas, pero llevan una carga y una mentalidad, unos patrones de pensamiento, que eso a veces es un proceso trabajar. Eso es discipulado también. Por eso es necesario el discipulado, porque la gente viene a Cristo, nace de nuevo, pero también necesita un acompañamiento. Esas personas necesitan cambiar en su manera de pensar. Yo le decía a esta persona, tú eres la persona que va a romper con tu patrón familiar. En el nombre de Jesús. Tú viniste a Cristo para hacer un antes y un después en la historia de tu familia. Aunque haya habido prostitución en tu casa, aunque hayan habido abusos, incluso físicos, aunque hayan habido cosas horribles, vengas de otro país, Dios está haciendo algo nuevo en ti. Y tú eres ahora un antes y un después en la historia de tu casa y de tu familia. Estamos en ese proceso. A veces las cosas no son mágicas, no son así fáciles, pero es bueno que podamos tener en cuenta esto. Yo te animo a que puedas ponerte en pie. No importa lo roto que pueda que estés, no importa la historia de tu familia, importa lo que Dios está ahora haciendo en ti. Amén. Y si estás aquí, no es por casualidad. Si estás aquí un domingo, es porque en el fondo tú también necesitas, como yo, una familia como esta. Una familia de fe.
un lugar donde sentirme seguro de abrir mi corazón. Yo sé que van a estar orando por mí, que no me van a señalar con el dedo, que no me van a juzgar, sino que me van a cuidar y me van a amar. Amén. Ese es el lugar, esa es mi iglesia, esa es la familia que yo quiero. Así que hoy tú puedes hacer también un antes y un después en tu vida y en tu casa. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no sé si cargas con algún tipo de rechazo del pasado, si alguien ha profetizado en el mal sentido sobre tu vida y eso te ha marcado, te ha herido. Todavía hoy, aún en Cristo, quizás hay heridas que sanar, hay una identidad que recomponer. Linaje suyo somos. Linaje suyo somos de tu familia, somos de tu casa. Yo puedo sentirme hoy cuidado, querido, amado, porque he encontrado una familia de fe, porque hoy siento que me estás abrazando, Jesús. Hoy siento que hay un agua de vida que me transforma para que yo no tenga que saciar mi sed en otra cosa ni en otro lugar que no sea en ti, Jesús. Gracias, Señor, porque hoy puedo sentir como tu Espíritu Santo es quien me abraza, quien me inspira, quien me renueva, quien pone su sello y su nueva identidad en mí. Oh Dios, yo quiero hacer un punto y aparte en mi vida, en mi casa, en mi familia. Quiero hacer un punto aparte en mi historia. Yo sé que solo tú puedes hacer nuevas todas las cosas. No me quiero ir de este lugar sin tener un encuentro transformador contigo, Jesús. No quiero irme de tu casa, de este precioso lugar sin ser transformado por ti. Espíritu Santo, que ahora estés ministrando en este lugar consuelo, paz, restauración, vida en cada hombre, cada mujer, cada padre, cada madre, cada tío, tía, cada persona, cada joven en este lugar. Porque hay una misión ahí fuera que necesita hombres y mujeres valientes, seguros de su identidad en Cristo. No hay lugar para el celo, no hay lugar para los celos, para la competencia, para la comparación, para la falsa apariencia. Nada de eso tiene lugar aquí en mi vida y en esta iglesia, Señor. Estamos edificando una familia de fe auténtica que sabe amar como tú nos has amado, Dios. Así como tú me amaste, así como tú me sanaste, así como tú me restauraste un día, hace muchos años atrás, Dios. Que tú puedas hacerlo hoy aquí con hombres y mujeres. Por eso sí, gracias Dios, porque tú nos has sanado, nos has restaurado, nos has dado un nuevo comienzo. Hay una nueva temporada para cada uno que decide caminar en ti y ser parte de esta familia de la fe. Yo te pido por cada uno de mis hermanos en esta mañana, en esta hora, mis hermanas, cada familia representada en este lugar, cada grupo pequeño, Dios. Yo oro por el presente, pero también por el futuro. Y me uno a los deseos y a la oración de José en ese sentido, que ora por una multiplicación también y porque pronto se quede pequeño este lugar, porque estamos impactando esta ciudad y robando a personas del infierno y trayéndolas a tu reino de luz. En el nombre de Jesús, danos esta semana oportunidades para rescatar a personas del infierno, para presentarlas y traerlas a ti, que tengan un encuentro auténtico y genuino contigo, Dios. No hay lugar más alto, no hay lugar mejor, no hay cosa mejor que servirte a ti y servir en tu casa, Dios. Yo y mi familia serviremos al Señor.